escuchado cómo el Evangelio nos presenta nuevamente esa traición de Judas, que por 30 monedas se vendió, por 30 monedas entregó a Jesús. Qué triste realidad, porque dice Jesús en el Evangelio: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Ciertamente, no solo Judas, sino todos los discípulos, a la hora de dar testimonio, acompañando de cerca a Jesús, todos le fallaron. Judas lo traicionó. Judas lo vendió por 30 monedas. Pero también Pedro lo negó. A la hora de la verdad tuvo miedo y lo negó 3 veces. Pero la diferencia es que Pedro no se apartó del Señor. Pedro se arrepintió. Pedro se reconcilió con el Señor. Los otros 10 discípulos también lo abandonaron, lo dejaron solo, pero volvieron a Él, se levantaron. Pero el que sí ya no regresó fue Judas. Y por eso, pues no alcanzó el perdón, porque pues no volvió. Y él mismo se quitó la vida, porque no soportó lo que le reprochaba en su corazón, el haber traicionado a Jesús. Queridos hermanos, a nosotros se nos invita pues a que vivamos y celebremos esta Pascua muy unidos a Jesús. Y no solo en esta Pascua, sino siempre que busquemos esa unión con el Señor, de tal manera que estemos dispuestos a dar testimonio de Él, que nos identifiquemos con Él, que pasó su vida haciendo el bien, que aceptemos ese camino que nos ha dejado y que es un camino de amor, de entrega total, un camino de cruz, de sufrimiento, de sacrificio, de rechazo, pero un camino que nos une a Jesús en su pasión, en su muerte, para poder resucitar con Él. Lejos de nosotros pues el traicionar a Jesús, lejos de nosotros el ser infieles a su Evangelio, lejos de nosotros el rechazar a Jesús, el negarlo, el abandonarlo. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia que necesitamos para que estemos muy unidos a Él y a la hora de la verdad demos de veras ese testimonio que Dios espera de nosotros. Que tengamos el valor de anunciarlo, de testimoniarlo, que tengamos el valor de acompañarlo en esos momentos en donde se nos necesita, para que así, identificados con Él, también nosotros vivamos esta Pascua, que demos ese paso con Jesús de la muerte a la vida, y que no nos sintamos solos, que sintamos que el Señor está con nosotros y que en esa bondad infinita que tiene, siempre nos socorre, siempre nos ayuda. Incluso cuando le fallamos, cuando en alguna ocasión lo hayamos negado o rechazado,
Si volvemos a Él, Él nos perdona, Él nos levanta el ánimo, Él nos da la oportunidad de levantarnos para seguir firmes en su camino.